Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la vida de fe, estamos hablando de cómo agradar a Dios con este tipo de vida, cómo lograr lo que necesitamos obtener, pero también tener otras cosas, tener un estilo de vida, tener algo que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Porque cuando creemos, eso es algo que Dios está diciendo ahorita. La fe viene por el amor. Si tenemos fe, tenemos amor a Dios. Claro. Le creemos a Él, quiere decir que confiamos en su amor, confiamos en lo que está diciendo y lo amamos nosotros mismos. Por eso dice que tenemos que vivir por fe, porque Él nos ha creado para amarnos y ser amado por nosotros. Entonces es recíproco. Y la fe funciona con obras. Entonces es algo que tenemos que explicar un poco, porque a veces pensamos que nuestras obras nos salvan o cosas así. No, no es lo que Santiago dice. Santiago dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. La diferencia está en el momento, si es antes o después. Es de la salvación, ¿no? O sea, las obras no pueden ser antes de creer. Exacto. Las obras son consecuencia de haber creído. Ese, así es. Es lo que dice la amplificada en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras que la respalden, está muerta en sí misma, inoperante e ineficaz. Tenemos que comprobar que tenemos fe. Claro. No podemos decir, soy de fe. No, enséñame. ¿Cuáles son tus pasos de fe? ¿No? Las obras, que son acciones correspondientes a la palabra de Dios, son tan importantes como la fe en sí, ¿no? Van de la mano. Según, si vemos lo que Santiago está diciendo, la fe sin obra está muerta. Quiere decir que la fe sin obra es inactiva, ociosa, sin vida e improductiva. Entonces realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Claro. Pero qué tremendo eso que estás mencionando, porque mucha gente cree que tiene fe cuando en realidad es positivismo. Uh-huh. Y se mantiene en esa pasividad de la que tú estás hablando ahorita. No, sí, yo voy a ser sano, no, sí, yo voy a lograr, no, sí, yo voy a tener, no, sí, pero no hay una evidencia de tu fe. Uh-huh. Estás cayendo en un positivismo que es muy peligroso, porque cuando no sucede lo que tú quieres que suceda, no lo que esperas, lo que tú quieres que suceda, no sucede y ahí viene un desánimo. Sí. Y ese desánimo tras desánimo tras desánimo puede ser muy negativo para tu fe. Destructivo. Muy destructivo. Destructivo, por supuesto. Sí. De hecho, el positivismo no enseña un respaldo, ¿no? No. Sí, me voy a sanar, pero me quedo en la cama hasta que sucede. Eso es positivismo, pero no es fe, Exacto. porque si tienes fe te levantas. Se muestra. Porque por la llaga de Cristo yo ya fui curado. Es lo mismo en la prosperidad. Sí, Dios me va a prosperar. Y alguien te pide dinero en la calle y dice, no puedo, no tengo. Entonces no va por ahí. Enseña que sí fue ya hecho en tu vida y da. Y dices, no, pues ¿qué pasa si me quedo sin nada? Ahí está el temor. Es el temor, no es la fe ahí. ¿Tú crees que Dios no puede reemplazar los 20 pesos que estás dando? O 50, o 100, ¿O 100? 500, ¿O qué está pasando, no? ¿O crees que porque 20 pesos se fueron de tu cartera, se te acabó la vida? Tampoco. Tenemos que creerle a Dios. Cuando ponemos acción a nuestra fe, escúchame, eso es tan importante. Cuando ponemos acción a nuestra fe, cambiamos nuestra posición espiritual. Se nota un crecimiento. Cambias de reino. Cambias de reino, normalmente ya no estás en el antiguo.
pero subes de nivel en el reino de Dios en cuestión en lo que vas a lograr obtener. Cuando realmente Dios espera de nosotros crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual se nota a través del nivel de fe que vas a manejar. No de la cantidad de fe, no es necesario tener mucha fe. Pedro caminó sobre las aguas como hombre de poca fe. Se necesita una fe del tamaño de un grano de mostaza y tú puedes echar una montaña en el mar. Entonces, no es la cantidad. Es como decir, si tengo 4 bíceps, aquí voy a ser más fuerte. No, con el que tienes, si lo haces trabajar y lo mantienes y lo alimentas, vas a lograr lo que ves ahí en tus héroes del deporte. Entonces, no se trata de cantidad, se trata de cómo la hemos alimentado, cómo la hemos fortalecido, cómo la hemos usado. No necesitamos acumular músculos como tú estás, puedes lograr lo que tú quieres. Y en la fe es lo mismo. Con la fe que recibiste, ya estás equipado para alcanzar los grandes niveles de los héroes de la fe. Claro. Pero nos vemos a veces, pero es un engaño de Satanás, que te dice, no, tú no tienes la fe de estos hombres. ¿Y cómo sabes? Si la fe es un don de Dios, si Jesús dijo a los discípulos ahí cuando vieron la higuera seca y todo esto, ay, ¿cómo lo hiciste? Y él dice, ten la fe de Dios. No, nuestra traducción, ten fe en Dios, pero el original, ten la fe de Dios. Ellos no podían lograr esto porque no habían nacido de nuevo y no habían recibido el don de fe. Pero el momento que naces de nuevo, esta fe está en ti. Es la misma fe que Jesús tenía. Es la fe que Dios tenía cuando hizo la creación. ¡Wow! Entonces, usamos esta fe. Más obras de fe vas a hacer en tu vida, más fe vas a obtener, más resultados vas a tener. ¡Wow! Claro, porque se crece. Sí, se crece. Entre más se usa, más se crece. El tamaño, la cantidad no es el asunto. Es trabajar en la fe, orar, conocer a Dios, meternos en su presencia, escuchar la palabra, escudriñar los testimonios de los grandes héroes, no solamente los que vemos ahí, los 10, 15 de Hebreos 11. Busca todo. Hay gente, bueno, sí, hay gente que dices, wow, hicieron cosas tan tremendas y los vemos en este día y ya, pero están mencionados en la Biblia. Gente que no pintaban, una prostituta no pintaba como ser un héroe de la fe. Y no solamente Rahab es un héroe de la fe, está en el linaje de Jesús. Porque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto. La fe te hace hacer lo correcto, no lo bueno siempre. Así es. Hay una diferencia entre los dos, ¿verdad? Tremenda. Entonces siempre nosotros nos demos, porque hay mucha gente que hace cosas buenas, pero no son correctas. Tenemos que hacerlo, lo correcto es hacerlo, la voluntad de Dios en el momento que Él nos dice de hacerlo. Eso es vivir por fe. Esas son las obras que Santiago está mencionando ahí. Dios dice, quiero ver obras. ¿Qué es la obra de la fe? La obediencia, ¿verdad? Obedecer. La fe es no creer en Dios, créele a Dios. Y cuando le crees a Dios, tienes fácilmente la acción correspondiente. Porque el diablo cree en Dios. Hasta tiene miedo de Dios. Pero no hace lo que tú puedes hacer con la vida de fe. Nunca le creyó. No, nunca le creyó, la verdad. La fe va a ser siempre una decisión de tu voluntad. Creo que tenemos que cerrar esta serie de la vida de fe sobre esto. La decisión de creer a Dios. Por eso tenemos una mente. Por eso tenemos esta alma donde está nuestro centro de decisión. Decidir vivir por fe, alimentar nuestra fe y que nuestra fe en la palabra sea el factor controlador de tu vida. Que todo lo que vas a decidir
va a ser dirigido por tu fe, por tu conocimiento de la palabra de Dios y por la acción correspondiente a tu conocimiento. Así es, amén. Eso es lo que tenemos que hacer. La fe no se desata sola, la vas a desatar tú. Es tan importante. Tu fe siempre va a depender de tu voluntad. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, seguimos con nuestro tema de la fe y queremos hablar de lo que es el escudo. El escudo de la fe lo hemos mencionado ya varias veces y yo creo que es importante saber un poquito más acerca de este escudo. Como dice Pablo en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Ahí nos dice Pablo cómo podemos apagar estos dardos. ¿Qué son los dardos de fuego? Pues son pensamientos que Satanás te manda para ver si pega, ¿no? Para ver. Opresiones. Sí, para destruir tu fe. Vemos los dardos de fuego en acción en la Biblia, en Primera de Samuel. Goliat, que es un tipo de sombra de Satanás, paraliza un ejército totalmente con palabras, dardos de fuego que llega a la mente del pueblo judío, de un ejército, ¿no? Solamente hablando, llega a la mente de ellos y con estos insultos y maldiciones que dice Goliat, recuerda, la fe viene por el oír. Empieza a entrar en sus mentes y empiezan ellos a creer que todo un ejército no puede vencer un gigante. Así es, porque la opresión trae intimidación. Sí, exacto. Y que es lo que sucedió y es lo que sucede cada vez que el enemigo habla con opresión. Sí. Y tenemos que saber que el enemigo oprime en tu debilidad. Entonces, en el caso del pueblo que estás hablando, Goliat sabía perfectamente bien cuál era la debilidad del ejército que tenía enfrente. Sí. Y los intimida con toda esta palabrería y fue lo que trató de hacer también cuando David se acercó. Trató de usar la misma herramienta, la intimidación, solo que David sabía quién era. Exacto. Y ahí es donde él no pudo ser vencido, porque sabía, yo vengo en el nombre del Señor, el poderoso de Israel. Sabía quién era, Sí, sabía claro. quién era su Dios, sabía que lo iba a defender, ahí estaba su fe bien plantada y eso fue lo que frenó la identidad que tenía del conocimiento de Dios, fue lo que frenó, ese fue el escudo, que frenó la opresión y la intimidación de lo que el enemigo quería traer. Sí. Pablo dice algo interesante ahí, porque todos tenemos fe, pero no necesariamente tenemos el escudo. Dice Pablo, tomad el escudo. Lo tienes. En el original, tomar, la palabra significa levanta. Tú puedes tener el escudo, tienes fe ahí al lado,
Pero cuando dispara, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar el escudo, levantar el escudo y ponerlo enfrente del enemigo. Y entonces los dardos de fuego ya no llegan a ti, sino que se apagan en el escudo. Y eso es tan importante, porque dejamos a veces las cosas llegar. Estos dardos que son sugerencias, palabras, ideas, pensamientos, sugerencias, ¿no? Como Satanás ahí, la serpiente y Eva, sugiriendo, ¿a poco no pueden comer de todos los árboles? Ponerse el escudo, como tú estás diciendo, ¿no? Ajá. Es recoger el escudo. Sí. Si lo vemos, realmente lo que tenemos que hacer, el escudo, es la palabra. Eso, hablas la palabra. Entonces yo tengo que recoger la palabra de donde esté y tenerlo que declarar frente a mi enemigo. Yo no puedo vencer a mi enemigo si no hablo la palabra de Dios directamente. No puedo llegar a mi enemigo con la boca cerrada. No. Entonces tengo que, este es mi escudo. Sí. Ya, no me ve a mí, Sí. ve al enemigo. El enemigo ve la palabra. Entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando se refiere a toma tu escudo y póntelo enfrente, porque el escudo, en tiempos de los romanos, pues era como del tamaño de una puerta, ¿no? Sí. Que cubría a toda la persona. Sí. Entonces era poner enfrente. Por eso dice, sobre todo, se pone el Te escudo. cubría todo. Todo, totalmente. Porque una cosa que tienes que saber, no vas a detener que el enemigo mande los dardos. Ellos van a salir. Va a intentar. Él sigue disparando. Claro. ¿No? Pero nosotros podemos impedir que lleguen a nuestra vida. ¿No? De la misma manera, Eva y Adán no podían detener las palabras de la serpiente, pero podían, ni Jesús. Pero podían anularlas. Exacto. Poder hacer que no llegan. Entonces tu escudo va a ser tu filtro. Cada dardo que viene a tu vida tiene que ser filtrado a través de tu sistema de creencia. ¿Qué es lo que crees? Tus convicciones filtran. Esto no embona. No viene de parte de Dios. Eso es un pensamiento que no me corresponde. Es un pensamiento que no me conviene. Que no quiero. Que no Decido que no está alineado con la voluntad de Dios. Así es. Por lo tanto, lo rechazo. Exactamente. Entonces vamos a usar, porque un filtro va a dejar entrar lo bueno y parar lo malo. Y la fe sirve a esto también. Voy a parar porque analizo todo a la luz de la palabra de Dios. Tu escudo de fe es lo que crees. Y cuando viene algo diferente a lo que crees, no lo recibes. No. Dios quiere que formamos nuestras creencias, pero el enemigo también. Él va a creer que tú tengas creencias falsas y Dios quiere que tengas creencias reales, verdaderas. Y es nuestra decisión. ¿Vamos a creer? ¿A quién vamos a creer? ¿Y cómo vamos a creer? Entonces yo creo que vamos a ahorita pues pasar a una oración. Orar no para que tengamos más fe, sino para saber cómo vivir en fe y cómo recibir la revelación de la vida de fe. ¿Qué les parece? Así es. Entonces vamos a cerrar esta serie de la vida de fe orando por tu fe, orando no para que tu fe aumenta, tu fe va a aumentar por tu decisión, pero para que tú pongas ahí una nueva decisión en tu vida. Creer que Dios te está esperando. Te está esperando en una vida de fe, en una vida diferente. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo con todos los que están viendo este programa, que decide tener la vida de fe que podemos ver en la Biblia, que podemos ver en todos estos héroes. Un Noé, un Abraham, un Josué, un Moisés, un David, un Pablo, un Pedro. ¿Verdad? Estos hombres que taparon, de que son anónimos,
que taparon bocas de león ahí en los foros romanos. Yo declaro, mi Dios, que los que están viendo este programa saldrán de este programa con una convicción, que son llamados a las mismas grandes obras a través de la fe. Esta fe que la tienen como un grano de mostaza, pero que es suficiente para mover montañas, alcanzar, Señor, ahí las promesas como está escrito. No estarán eliminados, sino serán aprobados. La fe es lo que nos aprueba con Dios. Y yo declaro que todos los que están viendo este programa son siervos aprobados para obras grandes para el reino de los cielos. Yo declaro que Satanás no tendrá poder, porque tienen unos ahí ya un escudo de fe grande sobre toda su vida, sobre todas las áreas de su vida, y este escudo va creciendo conforme ellos conocen la palabra de Dios y llegaron al propósito por el cual fueron creados. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque son una bendición para esta tierra, para este planeta y para todas las naciones donde ustedes irán. Y cada vez que su pie pisará un nuevo territorio, Dios se lo dará para que puedan establecer el reino de los cielos a través de su fe en estos lugares, y serán bendecidos y bendición a donde vayan. Son los nuevos Josué, son los nuevos Abraham, no son los nuevos Pablos y Pedros que hay en esta generación, y hasta que Jesús venga veremos milagros, señales y prodigios a través de cada uno de ustedes. Eso lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús. Muy bien, nos despedimos de todos ustedes. Fue un placer, un privilegio compartir con ustedes esta palabra que venía directamente de Dios para sus vidas. Y recuerdan, siempre en victoria.